Deja salir tus miedos para vivir tus sueños. Estamos de regreso y en esta sección que en lo personal me encanta y seguramente ustedes también lo esperan porque está con nosotros Álvaro Patricio, nuestro coach de vida, ya se encuentra, aquí ya lo estamos viendo. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola Ingrid, muy bien, muchas gracias, un gusto verte y saludarte. Igualmente para mí, cuéntanos por favor Gracias. de qué nos vas a hablar, la lección de vida que tienes el día de hoy. Gracias, fíjate que hoy vamos a hablar de un tema que se llama esconder un error es un doble error. Fíjate que te cuento que en una ocasión en un monasterio 100 de repente se presentó sin avisar un gran maestro y entonces en ese momento tuvieron que prepararle comida porque pues no sabían que iba a llegar. Y ya una vez que le sirvieron la comida, el cocinero pues preparó ahí lo que pudo, sobre todo una sopa de legumbres, en fin, algunos alimentos. Y ya una vez que el maestro se sentó a comer, estaba comiendo la sopa de legumbres cuando de repente dentro de la sopa se encuentra la cabeza de una serpiente. Inmediatamente pues mandaron llamar al cocinero para ver qué era lo que había sucedido, le reclaman y el cocinero lo único que hizo fue sacar la cabeza de la serpiente, se la comió y muy dignamente se volteó y se fue hacia la cocina nuevamente. Estamos hablando de que esconder un error es un doble error. Porque ¿qué fue lo que hizo el cocinero? Ya había cometido un error al dejar una cabeza de serpiente en una sopa de legumbres. Sí. Y lo que hizo fue que se comió su error y ahí cometió entonces un doble error. Y bueno, valga esta reflexión para hablar precisamente de todas las actitudes y comportamientos que llegamos a tener nosotros respecto al error. Debemos de considerar que errar es humano. Fíjate que mi mamá tenía una frase que decía, quien tiene boca, se equivoca. Y es muy cierto. ¿Por qué? Porque cometemos errores como parte natural de cada uno de nosotros, pero también hay que reconocer que es muy difícil que reconozcamos un error. ¿Y por qué? Yo digo que hay 5 aspectos por los cuales se nos hace difícil reconocer un error. En primer lugar, por los mandatos de la infancia, en donde no debes de cometer errores, en donde todo lo debes de hacer bien, etcétera. En segundo lugar, por todos los estándares sociales. No se permite desde muy pequeños que cometamos errores, tenemos que ser casi perfectos. En tercer lugar, por tener una personalidad obsesiva y más si esa obsesión tiene que ver precisamente con la perfección. Si yo quiero que todo salga perfecto, pues voy a estar cometiendo errores, no los voy a aceptar y lo único que estoy haciendo es cometer un doble error también en esa parte. En cuarto lugar, por preceptos religiosos, porque sabemos que todos los errores desde el punto de vista religioso deben de ser confesados y además deben de ser perdonados. Y entonces ahí yo me hago la pregunta, ¿reconozco mi error o lo escondo? Pues mejor prefiero esconderlo. O quiero ser visto como culpable o como una persona pura, pues mejor prefiero verme como puro, ¿no? Entonces, bueno, pues también ese es un elemento por el cual no aceptamos reconocer el error. Y el quinto punto, porque el propio método científico nos inhibe para reconocer esos errores. Si recordamos, en la escuela aprendimos que el método científico se basa en ensayo-error, 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 y jamás nos dicen ensayo, error, acierto. La palabra acierto ahí no existe, nada más es ensayo, error y ensayo, error. Entonces de tanta repetición se nos queda esa parte y obviamente es una parte negativa. Obviamente los errores surgen, los errores se cometen para generar cambios. Los errores no tienen que ser necesariamente hechos a propósito, porque si no, no serían errores. Pero el cambio surge de 3 aspectos. Surge del deseo, de la necesidad o del error. Precisamente son los 3 aspectos por los cuales estamos generando cambios dentro de nosotros. Y el error pues da miedo y por lo tanto lo evitamos y por lo tanto lo escondo. ¿Para qué? Para no ser visto como un ser errático. En lugar de un ser humano, no me quiero ser visto como un ser errático
porque entonces eso originaría una, como decía Chabelo, una espantosa X en el expediente de mi vida. Exactamente. ¿Qué podemos? Sí, te escucho. Y sobre todo para evitar confrontarnos a las consecuencias, que eso yo creo que es por lo que evitamos a veces enfrentar el error y asumirlo. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer para en un momento dado asumir, como bien dices, esos errores que vamos cometiendo? En primer lugar, aceptarnos conscientemente como seres humanos. Y obviamente cuando aceptamos esta parte viene la segunda parte, que es potenciar esa creencia de que errar es natural, es parte natural que tenemos como seres humanos. Claro. En tercer lugar, asumir los errores como aprendizajes y no como mandatos, porque cuando son mandatos entonces los escondemos, pero cuando los asumimos como aprendizaje, entonces lo estamos aceptando. En cuarto lugar, analizar los errores que cometemos y hacernos 3 preguntas. ¿Qué pasó? En segundo lugar, ¿qué grado de responsabilidad tengo dentro de ese error? Y en tercer lugar, ¿qué pude hacer diferente para no haber cometido ese error? El quinto punto es fortalecer mi tolerancia a la autofrustración, porque el hecho de cometer un error no necesariamente me tiene que llevar a la frustración, no, simplemente es crecimiento. Y en sexto lugar, asumir el riesgo de probar, de explorar, de cambiar de sentido e inclusive de cambiar de rumbo en todas las metas que estamos persiguiendo. Entonces, como ves, Ingrid, cada uno de estos aspectos son errores, pero los asumimos como naturales y sobre esta base nos sirven como crecimiento personal. Exactamente. Y sabes que tendríamos que en las nuevas generaciones comenzar a decir y a enseñarles, asumir esas consecuencias porque es parte de crecer y es parte de la evolución, mi querido Álvaro. Compártenos, Totalmente. por favor, tus redes sociales y dinos dónde te podemos encontrar, ver tus videos, absolutamente todo. Gracias. En mi canal de YouTube como Coach Álvaro Patricio, en mi fanpage en Facebook también Coach Álvaro Patricio y en Twitter como @AlvaroPatricioP. Perfecto. Y también tienes un número telefónico en el cual te pueden contactar, es el 55 54 31 43 02. Así es que de verdad que para nosotros es un verdadero placer siempre recibirte y no solo eso, sino Gracias. de las enseñanzas que nos das en tus redes, en absolutamente todo y en este programa. Te mando un abrazo, mi queridísimo Álvaro, con muchísimo cariño, de verdad. Igualmente también, Ingrid, que estés muy bien, un abrazo y un beso. Gracias. Y bueno, familia, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con muchísimo más en Deportes con Archi Balardi. Así es que quédese con esta reflexión en la cabeza, porque de verdad que a los niños, vaya que hay que enseñarles a asumir los errores. Vámonos a un corte y regresamos.